¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que alguien te observa a través de la pantalla de tu computadora? No estás solo y no es paranoia. Hoy vamos a hablar de algo que suena a película de hackers, pero es muy real: el camfecting. ¿Qué es exactamente? Es cuando alguien, sin tu permiso, toma el control de tu webcam. Sí, la pequeña cámara de tu portátil, tu computadora de escritorio o incluso tu teléfono. Piensa en todas las veces que tu portátil ha estado abierto en tu habitación, en la sala de estar, mientras trabajas o simplemente te relajas. La webcam apunta directamente a tu vida privada. Ahora imagina que un desconocido puede encenderla cuando quiera y ver todo lo que haces. Da escalofríos, ¿verdad? Y no es solo ver, también pueden grabar videos o tomar fotos sin que te des cuenta. ¿Cómo es posible esto? Generalmente, sucede a través de malware, programas maliciosos que se instalan en tu dispositivo sin que lo sepas. Puede llegar en un correo electrónico de phishing que parece legítimo, al descargar un archivo de una fuente no confiable o incluso al visitar una página web comprometida. Una vez que este software espía, conocido como troyano de acceso remoto o RAT, Remote Access Trojan, está dentro, el hacker tiene una ventana a tu mundo. Mucha gente piensa: ¿y a mí por qué me espiarían? No soy nadie importante. Pero la motivación de los hackers no siempre es el espionaje a celebridades o políticos. A menudo lo hacen por simple morbo, para obtener material con el que extorsionar o para venderlo en la dark web. Las víctimas pueden ser cualquiera, desde estudiantes hasta profesionales que trabajan desde casa. Nadie está completamente a salvo si no toma precauciones. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo sé si mi webcam ha sido hackeada? Hay algunas señales de alerta, aunque los hackers más sofisticados saben cómo ocultar sus huellas. La más obvia es si la luz indicadora de la webcam se enciende sola. Esa pequeña lucecita al lado de la lente está diseñada para avisarte cuando la cámara está activa. Si se enciende y apaga sin que tú estés usando una aplicación que la requiera, como Zoom o Skype, cuidado. Otro indicio puede ser encontrar archivos de video o imágenes en tu computadora que no recuerdas haber creado. También, si tu computadora de repente empieza a funcionar muy lenta o se comporta de forma extraña, podría ser una señal de que hay un programa malicioso ejecutándose en segundo plano, consumiendo recursos. Además, presta atención a las notificaciones de tu antivirus. Si te alerta sobre programas sospechosos intentando acceder a tu cámara, tómalo muy en serio. Pero no te preocupes. No todo son malas noticias. Protegerte del camfecting es más sencillo de lo que crees y no necesitas ser un experto en ciberseguridad. La primera línea de defensa, y la más simple, es la física. ¿Has visto esas pequeñas cubiertas deslizantes para webcam? Son baratas, fáciles de instalar y 100% efectivas. Si no tienes una a mano, un simple trozo de cinta opaca o una pegatina pueden hacer el trabajo. Cuando la cámara está tapada, no hay nada que ver. Es una solución de baja tecnología para un problema de alta tecnología, y funciona. Por supuesto, la prevención a nivel de software es igualmente crucial. Mantén siempre tu sistema operativo y todos tus programas actualizados. Las actualizaciones a menudo incluyen parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades que los hackers podrían explotar. Esto incluye tu navegador, tu antivirus y cualquier otra aplicación que uses. Un sistema actualizado es un sistema más seguro. Hablando de antivirus, tener instalado un buen programa de seguridad es fundamental. No te conformes con cualquiera. Investiga y elige una solución de confianza que ofrezca protección en tiempo real contra malware, spyware y, específicamente, troyanos de acceso remoto. Configúralo para que realice análisis periódicos de tu sistema. Un buen antivirus es como un guardián digital que vigila tu dispositivo 24/7. Otra regla de oro es desconfiar de los enlaces y archivos adjuntos sospechosos. El phishing
Sigue siendo uno de los métodos más comunes para infectar dispositivos. No hagas clic en enlaces, ni descargues archivos de correos electrónicos o mensajes de remitentes que no conozcas. Y si un correo parece venir de una fuente legítima como tu banco o una red social, pero te pide información personal o te insta a hacer clic en un enlace con urgencia, verifica siempre la autenticidad contactando a la empresa directamente a través de sus canales oficiales. Ten cuidado también con las redes Wi-Fi públicas. Las redes abiertas en cafeterías, aeropuertos u hoteles son un paraíso para los ciberdelincuentes. Evita realizar tareas sensibles como operaciones bancarias o iniciar sesión en cuentas importantes cuando estés conectado a una de estas redes. Si no tienes más remedio, utiliza una VPN, red privada virtual. Una VPN cifra tu conexión a Internet, creando un túnel seguro que dificulta enormemente que alguien pueda interceptar tus datos o infiltrarse en tu dispositivo. Ahora, ¿qué pasa si sospechas que ya has sido víctima de camfecting? Lo primero es mantener la calma. Desconecta tu computadora de Internet inmediatamente para cortar la conexión del hacker. Luego, ejecuta un análisis completo y profundo con tu programa antivirus. Si encuentra y elimina malware, genial. Sin embargo, para estar completamente seguro, la mejor opción es hacer una copia de seguridad de tus archivos importantes y reinstalar tu sistema operativo desde cero. Esto asegura que cualquier rastro del software espía sea eliminado por completo. Después de limpiar tu dispositivo, cambia todas tus contraseñas importantes. Si el hacker tuvo acceso a tu computadora, podría haber instalado un keylogger para registrar todo lo que escribes, incluidas tus claves de acceso. Usa contraseñas fuertes y únicas para cada servicio y activa la autenticación de 2 factores siempre que sea posible. Esto añade una capa extra de seguridad que hace mucho más difícil que alguien pueda acceder a tus cuentas, incluso si tienen tu contraseña. Educarte a ti mismo y a quienes te rodean es la herramienta más poderosa. Habla de esto con tu familia y amigos. Cuantos más seamos conscientes de estos riesgos y sepamos cómo protegernos, más difícil se lo pondremos a los ciberdelincuentes. La ciberseguridad no es solo para expertos, es una responsabilidad compartida y una habilidad esencial en el mundo digital en el que vivimos. Así que, la próxima vez que te sientes frente a tu computadora, echa un vistazo a esa pequeña cámara. No es para que vivas con miedo, sino para que seas consciente y proactivo. Con unos simples hábitos y las herramientas adecuadas, puedes blindar tu privacidad y navegar por el mundo digital con mucha más tranquilidad y seguridad. Tapa tu cámara cuando no la uses. Mantén tu software actualizado, usa un buen antivirus y piensa 2 veces antes de hacer clic. Espero que esta información te haya sido útil y te ayude a proteger tu vida digital. La privacidad es un derecho, y defenderla está en nuestras manos. No dejes que una pequeña lente se convierta en una gran amenaza. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado y quieres aprender más sobre seguridad y tecnología, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. ¡Nos vemos en el próximo video! Cuídate mucho.